Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a este, vamos a llamarle documental, contenido de Conociendo el Deporte. Conociendo el deporte. Conociendo el Deporte. Estoy acá con Ale Pastor, Ferrati, Buenos días. gente de Buenas. Catapult, el GPS, está bien dicho Catapult, pero lo voy a dejar que se presenten, que me cuenten un poco de dónde vienen, su experiencia y bueno, cómo llegaron a Catapult también. Un poco su historia. ¿Cómo llegué yo acá? Sí, presentate primero, presentate. Bueno, Fernando Ratti, Bien. preparador físico, profe de formación. Llegué a Catapult a trabajar hace un poco más de 8 años, por culpa del señor. Bien. Y bueno, acá estamos. Bien. Hace 8 años acá. Ustedes son especialistas en ciencias del deporte. ¿Digo bien? Sí. Nos volvimos con el tiempo. Ok. O sea, al principio era medio... Más artesanal. Sí, era todo un piletazo, ¿no? Era Claro. tecnología y deporte. Hace 8 o 9 años no había prácticamente nada. Una industria relativamente nueva para la región. Claro. O Entonces, sea, esto es, entraron en un mundo a innovar. ponele. 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 Me gustó. Sí, me presento Alejandro Pastor, también profe de formación. Atravesamos varios capítulos juntos en lo que es lo formativo. Ujú. Y bueno, en los últimos 9 años estuvimos trabajando, 8 o 9 años más o menos que estamos juntos en esto de Catapult. Y para sumar lo que decía Fer, esto de siempre llega la tecnología acá después que fue masticada y a veces digerida de otros lugares. Ok. Entonces, cuando dice Fer esto del piletazo, seguramente es porque vos ya ves cómo están laburando en otros lugares con la tecnología y acá decís, ¿cómo hago con la realidad nuestra? Que no importa si es buena o es mala, la realidad nuestra para obtener un resultado similar. Claro. Vos decís, Ese es el desafío. idealizo, no sé, tal club, no voy a nombrar a ninguno, tal club, lo usa así en tal parte, en Europa, toda Europa es grande. En Europa, ¿cómo hago para crear un puente sin que cometa tantos errores por falta de recursos? Por eso hablaba Fer esto del piletazo. Bueno, el piletazo tiene que ser lo más preciso posible y usar la experiencia de esto. Claro, la referencia europea es espectacular, pero aplicarlo de una manera similar o lo más parecido posible acá, ese es el desafío. En ¿no? realidad, el latino consume mucho Europa por no sé, orígenes, o sea, Sí. familiar, idiosincrasia de deporte, digamos, nosotros, toda la parte, digamos, de ciencia del deporte, digamos, Europa o Inglaterra es top, pero nosotros por biografía, miramos mucho el deporte europeo, entonces como que nosotros nos formamos por la biografía más europea, digamos. Ok. El deporte gringo prácticamente no lo miramos, Ok. entonces es como que como decía el piletazo medio en broma, como que no había empresas de tecnología arraigadas en LATAM. En Europa ya sí, Claro. ya hacía tiempo. Bien. Entonces cuando vinieron para acá era bueno, qué decisión tomar de dejar lo que estábamos haciendo para meternos en una industria que era relativamente nueva y bueno, y acompañar las necesidades del mercado, ¿no? Santi, en relación a lo que planteas vos, por estar bueno esto de enlazarlo con, 2016 comenzamos nosotros, por 9 años significa que empezamos en 2016 con Fer. Pero Catapult fue creado previo a Sydney 2000, como un emprendimiento a pedido del gobierno australiano para conseguir mejores performances a partir de inversiones del Estado y con eso ayudar a los deportistas a mejorar las marcas. Bien. Entonces, ese fue el camino en el cual una de las cosas fue generar esto, que en realidad tenemos un poco de producción. El inicio de todo esto es el que está allá a la derecha con Fer, y hoy por hoy el último dispositivo vendría a ser este. En realidad, perdón, Esto suelto, queda ¿eh? feo después, lo último que lo mostramos, pero prácticamente en realidad este es el primero que llega a la Argentina. Ah, Ese ok. dispositivo. Hay más grande, el primero era como esto, como la antena hoy del vivo, una cosa así, Mirá. que se ponía en el bote de remo. El primer dispositivo de GPS se desarrolló para el remo. Para el remo. Para el remo. En Deporte individual. Reporte individual para el remo en Australia, en una cajita así, se ponía en la proa del barco
y medía la velocidad de la remada, el tiempo entre parada y parada, el desplazamiento del bote, un montón de métricas específicas para el deporte individual. O sea, a pesar de ser el primero, ya tenía bastantes especificidades. El formato era similar. Fue más o menos. Que es lo que es la parte de GPS, o sea, algo que conecta con satélite, Sí. y la parte de sensores inerciales. Okay. Que esto es una batería para que funcione. Bueno, sí. ¿Tá? Y tenés la parte de sensores inerciales, la parte de GPS, te va dando información, GPS claramente distancia y velocidades. Sensores inerciales, esto que hablaba Fer de, ok, cada palada, a partir de un algoritmo, va detectando eventos. Okay. Entonces, el origen fundacional de Catapult es la búsqueda de una mejor performance. Un mejor resultado del deportista. Es un muy buen tema, porque es un tema hasta cultural. Es el Instituto del Deporte Australiano, Okay. bancando muchos proyectos que mejoren al deporte australiano, que colaboren en el desarrollo del deporte australiano. Con vistas a Sydney 2000. Claro. Bien. Y apoyaban empresas X, hoy es Catapult, digamos, estamos hablando de 20 y pico años después. Había varias que nacieron en ese momento, que mejoraban, o que tenían un proyecto, en este caso era la parte del remo, para volver a tener medallas en el Juego Olímpico. ¿Cómo evolucionó del remo a los deportes grupales o de equipo? Siempre lo que vos tenés que empezar a pensar es que, por suerte, la tecnología va de a poco llevando a que sea más portátil. Ok, a un tema práctico. Exactamente. Entonces, voy a hacer una pavada. Esto no es práctico y seguramente es hasta antirreglamentario que te lo ponga para ver cuánto te movías. A medida que fue mejorando la tecnología, fue llevando esto a que se inserte el deporte conjunto. Okay. Siempre estuvo lo que se llama ver cuánto es la demanda de juego de fútbol australiano, que surge mucha bibliografía del deporte australiano, del rugby union, del rugby league, del fútbol. Para empezar a decir, ok, lo que estoy dando de carga semanal, ¿lo saco a los ponchazos o lo saco realmente con un dato preciso, válido, reproducible? Okay. Lo que trajo el GPS, para decirlo de alguna manera, Sí. ¿está? ¿Está mal dicho GPS? Hoy por hoy vos vas a la bibliografía, es tecnología portátil. Okay. Porque por una cuestión de término... GPS está vinculado con el origen que era el Global Position System, que es de los gringos para lo que es la parte más militar. Okay. ¿Está bien? En base a una determinada cantidad de satélites que te dan información. Después se abrió y tenés otras constelaciones, GNSS más GPS y bueno, después tenés otras más. Entonces no es que solamente GPS, ya se abrió. Perfecto. Hoy por hoy, cuando vos vas por ahí a la bibliografía, encontrás que al sistema, nosotros decimos GPS, ya es tecnología wearable. O nosotros lo castellanizamos a tecnología portátil. Perfecto. Y a partir de esto, lo que te empieza a dar es información de, ok, ¿cuánto hiciste de esto? Okay. Y a partir de esta información, la aplicas vos al concepto madre, que es la planificación. Okay. Completando lo que dice Ale, había una necesidad de todas las tecnologías empiezan a ser disruptivas en una época, no sé, la frecuencia cardíaca, cuando yo por lo menos estudié, la frecuencia cardíaca era como el dato, y todos los sistemas de entrenamiento estaban basados mucho en el tema de la frecuencia cardíaca. Okay. Y el que tenía 5 polar era prácticamente millonario porque era, wow. Polar es las banditas de frecuencia. Sí. Era más o menos, viste, asaltó un mango. Sí, te querías hacer amigo para que te compartan dos datos, ¿no? Y empezó a pasar esto que decía Ale, que lo que estaba agregando es, antiguamente era, bueno, quiero ver cómo corría, entonces veías profe que estaban con un cuadernito viendo cuántos saltos hizo un jugador en un partido de básquet, contando la cantidad de saltos para después poder reproducirlo en la semana, etcétera, todo muy en la búsqueda de la demanda. Entonces, el GPS para mí, es una opinión, volvió a ser disruptivo porque empezó a ponerle un número a lo que antes nosotros no le podíamos poner un número. Antes era muy fácil decir, bueno, voy a correr 10 pasadas de 400, cualquiera te calcula el volumen, la intensidad, todo te dicen, porque hago 4 kilómetros de volumen, etcétera. Ahora, voy a hacer un 5 versus 5 en un partido de fútbol. ¿Cuánto corro? ¿Cuánto acelero?
imposible de medir Era a imposible. ojo. Era totalmente imposible a medir a ojo. Era un estimativo. Ponele, sí, ponele, Mm. sí. Era medio todo, medio a ciegas. Y esto lo que empezó a hacer fue la primera herramienta en esas demandas que decía, le empezó a decir, bueno, ¿qué pasa en el partido? ¿Qué pasa en el entrenamiento? A ponerle un número. Ese es el valor, ¿no? Ese es el valor hoy. Okay. Hoy ese es el gran valor que tiene hoy. Que eso después viene también aparejado a un montón de cambios, digamos, de lo que tiene que ver con la parte del entrenamiento, de la planificación, del trabajo en conjunto entre áreas y demás. Antes es como que eran todos silos separados, entonces el profe corría porque tenía que hacer su parte de correr, Claro. independientemente de lo que haga el entrenador. Porque Claro. no sabíamos lo que hacíamos, y era siempre algo, digamos, no tengo ni idea. Claro, el profe se ocupaba de la entrada en calor o de la parte de la preparación física, pero no solapado o coordinado con la planificación de juego. No tenía forma de medirlo. Claro. La realidad es esa, digo, sí, bueno, voy a hacer, no sé, en el rugby específico, voy a hacer un trabajo de destrezas. ¿Qué es? ¿Qué carga tiene? Podemos decir, no, nos mataron, ¿ok? Pero eso tiene un componente de la carga. Claro. ¿Qué? Bueno, esto vino O por cómo nos mataron. o cómo nos mataron o qué hicieron. Bueno, en realidad la tecnología vino a ser disruptiva en ese punto, que es, puso un número a donde antes lo teníamos que estimar o pensar o adivinar o más o menos decir, bueno, si todos los martes hace esto, bueno, lo repito en el tiempo, entonces te dejaba jugar. Claro. Esto vino también a hacer una necesidad del avance del deporte en el tiempo, después se fue por ahí la transición del deporte individual. Arranqué diciéndote, arrancó en el deporte individual, Sí. se discontinuó el aparato para el remo. Ah, mirá. ¿Está bien? Ok. Catapultó una empresa, dejó de ser por ahí Ok. Sí, rentable. rentable y se fue al deporte de conjunto. Se arrancó ahí y lo descontinuó creo que el año pasado, o este año. El último dispositivo que habían achicado así también para remo. Mirá. Y sí y evolucionó muchísimo con las métricas específicas de cada deporte. Ok, o sea, pasó a ser un producto en donde tenía las especificidades ya programadas para cada deporte. Y esta pregunta tal vez un poco más técnica. ¿Cada aparato viene programado para un deporte específico o son genéricos y después desde el software tal vez vos lo adaptás? En realidad es el mismo aparato, Ok. sacando uno, que es el... justo casualmente lo tenía Ale, que es el blanquito, que ahora lo explico. Lo que se hace es con Machine Learning, enseñarle el patrón de movimiento específico para el deporte. Ah, ok. Ese lo tenés que, lo tenés que entrenar un poco, enseñar. Ahí lo que haces, perdón, Fer, con el sistema lo que haces es, cuando detectás este tipo de eventos, en base a toda la información previa de años de estudio, quiere decir que estás vos haciendo esto. Okay. Va a haber un grado de confianza. Bien. Hay algoritmos que son mucho más precisos, que detectan eventos mucho más precisos, hay otros que detectan menos precisos. Pero lo que hacen es básicamente lo que dice Fer. Vos le enseñás al sistema, cuando aparece esto, quiere decir que hubo, por ejemplo, un line-out. Porque hoy por hoy el algoritmo llegó debido al pedido del mercado, o no está mal decirlo, el mercado te pide. Bueno, nos serviría mucho que detecte la cantidad de line-outs. Lo que busca sin meternos en la especificidad del deporte, que ahora por ahí Ale que lo tiene bastante más claro. Cada deporte tiene una especificidad, que es la que uno intenta dar ejemplo. En béisbol miden la cantidad de lanzamiento del lanzador, cantidad de bateos, porque el hombro del lanzador de béisbol debe valer millones de dólares, entonces intentan prever algunas situaciones para intentar controlar la carga para que ese deportista se lesione o intente lesionarse, mitigar ese riesgo lesivo. Tenés en fútbol americano algoritmos específicos, tenés el fútbol, que es ese blanco que es el del arquero, que es lógicamente es el único en el equipo que entrena diferente a cómo juega. Claro, sí. Entonces le dan todas métricas específicas y así fueron desarrollando en cada uno de los deportes las métricas específicas de cada deporte. En el rugby, lógicamente. Me surgió la duda, que ustedes son los expertos y me van a poder responder.
Este dispositivo fue creado con el objetivo de que lo use ¿quién dentro del staff de un equipo? Muy buena El pregunta. preparador físico, el entrenador, el analista de video, porque desde mi ignorancia, o creo, tal vez me equivoco, pero en el inconsciente colectivo, el GPS, digamos, o el aparato, es información que después usa más el analista de video, ¿no? Y esa era la pregunta, digo. ¿Quién es el que realmente le saca el mayor jugo a la información que te brinda el aparato? En opinión personal, Sí. es el staff. Okay. Si vos empezás a entender esto, es información para el staff. ¿Por qué? Transversal. Okay. Porque está totalmente en línea a nuestra formación. Nosotros nos formamos como profesores de educación física. Hoy, el programa ese ya quedó totalmente vetusto, sepia, y hoy, en ciertos lugares del mundo, no es ni mejor ni peor. Hacia dónde va es, vos elegís, preparación física es una cosa, ciencia del deporte es otra, y profesor de educación física del colegio es otra. Okay. Hoy por hoy, ¿te gusta todo esto? Vas para el lado de ciencias del deporte y después normalmente va para el lado de preparación física. Okay. Es como que generas esa ancha de banda. Es raro que un profesor de educación física del colegio quiera venir para acá. Okay. Es raro. Y ahí empieza a decir, ciencia del deporte, ok, ¿quién lo puede hacer? Lo puede hacer una persona de análisis de video. Lo puede hacer un kinesiólogo. Okay. Lo puede hacer un médico. Porque es más híbrido. Okay. Entonces cambió todo esto. Y el staff, cuando vas a ciertos ambientes, un tipo maneja la reunión y vos tenés 5 minutos, o la que te dé el head coach, para darle información y a partir de ahí le das cosas relevantes. Okay. Y con esa información vos lo que haces es manejar la carga de trabajo, que en definitiva es lo que vos querés hacer. Que el tipo ni muy ni tan. Porque si te quedas corto, a largo plazo se desentrena. Claro. Te pasás, normalmente le puede pasar algo, una sobrecarga, sí. no vayamos a lesiones graves, pero puedes tener una sobrecarga muscular que por el fleco no rinde igual. Vos las ponés. Sí. El entrenador es el que decide, el que dice, che, está todo bien, pero va a jugar. ¿Estás de acuerdo que vas a jugar? Sí, estoy de acuerdo, quiero jugar yo. Listo, perfecto. Hay un apoyo por parte del jugador. Es decir, sí, estoy para jugar. Listo. Pase lo que pase, el flaco juega. Bien. Sí, creo que si hago un poquito de memoria de lo que nosotros veníamos, digamos, al principio era el mismo, te hablo porque el mercado más grande en Argentina es el fútbol. Okay. Por recursos económicos, por staff, por lo que sea, para nosotros son los que más clientes tenemos. Al principio el que hacía todo era el preparador físico. Okay. El 1 o el 2 hacía todo, y hoy ya hay en cada club un responsable del uso de los GPS o analista de rendimiento, en el cual porque hoy hay no solo el GPS, sino que hay muchas más plataformas que generan datos. Okay. Y que intentamos controlar todo lo del atleta. Entonces, dentro de un staff el profe 1 tiene otras tareas también, entonces cada vez hay una persona más especialista en esta área de analista de rendimiento, analista de datos, distintas funciones, en donde te empieza a dar el número más masticado. Entonces, okay, más procesado. Más procesado. Entonces ¿a quién le voy a dar no sé, tengo un jugador lesionado? Ok, ¿qué tipo de lesión tiene? Esta. ¿Qué dato le interesa al kinesiólogo en el proceso de recuperación? Agarra y le da ese reporte con ese dato. Okay. Que no es el mismo que va a buscar el preparador físico con el resto del equipo, okay, o con el jugador que no jugó el día anterior. Entonces está haciendo otro tipo de trabajo para nivelar el equipo, entonces van acomodando las cargas y no es el mismo reporte que le dará al entrenador. Digamos, la comunicación del reporte de tantos datos genera que vos también después tengas que comunicar. Pero hoy ya hay, te diría que en casi todos los clubes hay una persona que es responsable del análisis de rendimiento. Está buena esta aclaración, porque hay una persona que procesa los datos según el área, claro, del staff. Exactamente. Y ustedes que están en el mundo del rugby, ¿quién suele ser esa persona que procesa y distribuye la información? Depende del ámbito, ¿no? Obviamente, claro. Obviamente que es muy específico porque sí, cada club tiene su idiosincrasia, sus recursos y demás, pero de lo que ustedes conocen, o yendo a lo genérico, ¿cómo es en nuestro rugby de clubes
el uso o la función y el procesamiento de la información que da el GPS. Yo creo que es relativamente nuevo, que está como en un proceso sacando, ¿no?, lo que es Pumas y WAR. No, sí, por supuesto. Creo que está empezando, está muy verde todavía, Okay. porque no hace muchos años que se está utilizando. Estamos diciendo que, no sé, 2016 ya los equipos de fútbol tenían, y acá en rugby por distintas cuestiones todavía no. Creo que se está madurando y que van tomando esa posta alguno que le interesa dentro del staff de los profes, que se quiere ir especializando y que se vaya metiendo, y creo que va a ser ese caminito de ir tomando la posta y capacitándose y demás. O sea, hoy en día el que más contacto tiene con esta tecnología es el profe de los clubes. No, sí. Y el kine, por ahí lo que hace es consumirlo masticado. Claro. Okay. Perdón, esto arrancó como un chiche para el profe. Sí. Ah, bien. Vamos a la lista. Acá Vale. era un chiche del profe. Bien. ¿Qué querés? Y yo quiero GPS, para que y quiero ver lo que hace vos cuando estás en el entrenamiento con la pelota. Claro. Entonces parecía como un chiche, pero después que el dato de GPS se puede integrar con el video, que se puede integrar en los ejercicios que hace el entrenador. Entonces, che, yo quiero ejercicios que tengan mayor intensidad, bueno, pero pará, entonces cambiamela, no me pongas 4, poneme 3 jugadores y ahí vas a replicar. Entonces, ya empezamos a trabajar integrado, entonces el dato ya empezó a ser, como decía al principio, de todo el staff. Bien. Lógicamente, bueno, es como siempre nosotros, medio chiste, medio en serio, yo no le puedo mandar al entrenador una planilla de 10 variables con 400 columnas para abajo. Es lo mismo que no le dé nada. Una hoja con que él entienda lo que estoy dando, o que nos pueda generar a los dos un diálogo para decir, che, vamos por este lado. Y el analista de rendimiento, sí, es el que mire ese Excel determinable, que tiene colores, que tiene alerta, que se llama Power BI y demás, y dice, che, ojo con este. Entonces va y comunica, ojo con este. Ok. ¿Se entiende? Tiene el ojo entrenado. Sí, Y a veces con el tiempo lo que te pasa es que el ojo con este es confirmar lo que estás viendo en el entrenamiento. No es que solamente te lo da la planilla, vos decís, algo me hace ruido. Okay. En el entrenamiento lo vas viendo, vas viendo que no la dinámica no está igual. Hay algo que te hace ruido. Vas al número y por ahí empezás a ver Fer, que está ocupando X posición en el campo, normalmente está en esta zona de laburo, o de entrenamiento mejor dicho, pero hoy por hoy está más abajo. O más arriba. También. Entonces pensé para abajo en el sentido que cuando es más arriba es más fácil. Claro, depende de quién. Porque está bien, siempre depende. Hay que decirle al entrenador, Pero normalmente depende. Que sacar pues está pasado. Está bien, o le decís. ¿Entendés cómo empezás a hacerlo integrado? Sí. Lo que pasa a vos es más fácil decirle a voy a un ejemplo muy básico. Tal día que tiene una orientación la carga. Pero tratás de que no se pase a ciertas intensidades de velocidad. ¿Por qué? Porque no es el día. Lo que hace es decirle, Fer, no piques. Okay. Esto también está en relación a el dispositivo trajo luz y iluminó conceptos que antes era todo lo mismo en la bolsa de gato. La aceleración y la velocidad era todo lo mismo. Vos ves los papers de hace 15, 20 años y hablaban de sprint training. Y en realidad no era sprint training, era lo que nosotros ahora hablamos de aceleración. ¿Por qué? Porque la distancia que recorrían no llegaban al pico máximo de velocidad. A veces ni siquiera al 80%. Para aclararlo, la velocidad y la aceleración y la velocidad son primos. Bien. No son lo mismo. No, perfecto. ¿Está bien? Pero antes era toda una misma bolsa de que estaba todo ahí. Entonces hoy lo que dice Ale es, queremos ver sprint, ok, ¿qué porcentaje de la velocidad máxima quiero que trabaje el jueves? 90%. ¿De qué? De su velocidad. Cada uno individualmente, porque además la tecnología te permite hoy verla en vivo. Claro. O sea, vos podés estar con un iPad seteando las velocidades máximas de todos tus atletas y decir, bueno, ya hasta el 80, 90, 95, 100, que bien, o sea, lo podés estar viendo ahí. Eso te permite corregir o intentar inferir en el día a día. Y me pongo también en el lugar del jugador, en la medida en la que va teniendo experiencia en el uso, va empezando a conocer mucho más su cuerpo. Le también. gusta. No solamente le gusta, sino que empieza a reconocer qué es 80, qué es 60, ¿no? Cuando vos le vas pidiendo, porque al principio, cuando nunca lo usaste, te dicen anda al 80. Y tal vez lo que muestra el iPad regule. Es muy bueno porque al principio hasta nos pasaba al principio, te podemos contar 1000 historias que por ahí te llamaba un profe y te decía el GPS anda mal. Ah, mirá. ¿Por qué? Es tecnología, falla, Sí, puede sí, fallar sí. tranquilamente.
porque hice un trabajo de velocidad y nadie llegó arriba de 30 kilómetros por hora. ¿Qué sé yo? No sé qué hiciste yo. A ver, miremoslo. No, planifiqué 20 aceleraciones y hicieron 5. Claro, después cuando íbamos a ver el entrenamiento, decís, che, pará, esto no lo vas a lograr. Claro. No va a pasar eso ahí. Sí. ¿Querés que logre? Bueno, busquemos otra estrategia, otro ejercicio. O sea, Claro. había una descreencia de esto que estaba diciendo vos, pasaba desde el profe, imagínate el jugador, decía, esto no se va un carajo. Claro, tal cual. Y ahí empezás con esto de ordenar la semana y qué mirar, qué parámetros mirar cada día de la semana. Y dentro de los parámetros para mirar, más o menos hay como una especie de consenso, dependiendo del deporte, qué mirar. ¿Por qué? Porque cada deporte tiene su matiz. Sí, por supuesto. Con esto que decía Fer de aceleraciones. Por ahí te pasa que nosotros como profes, al principio cuando usábamos esto de los piletazos, hacías 3 series, 3 piques, como lo llamamos vulgarmente, de 10 metros. Y no entendíamos que en 10 metros por ahí no llegabas a la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque antes tenías un paper que escribía en tal época, que decía sprint training. Okay. Pero ahora que vos ves, decís, esto es un entrenamiento de aceleración, no de velocidad máxima. ¿Por qué? Porque para llegar a la velocidad máxima, después empezás a relacionar con el concepto de las curvas de velocidad, del típico ejemplo del velocista en 100 metros. Vas juntando y uniendo puntos. Pero empezás a tener mucha más claridad e iluminar lo que antes usabas como sinónimo para decir, no, pará, una cosa es acelerar, otra cosa es picar. Una cosa es trotar, otra cosa es hacer término específico, high speed running, que tiene un umbral determinado. Okay. ¿Por qué? Porque vas a usar esto como parámetros dentro de la carga semanal de entrenamiento, producto de los últimos 10 partidos que recolectaste datos. Bien. Ahora nos metemos en los parámetros que más se usan en el rugby, pero antes de meternos lleno con eso que es súper interesante, ¿cuáles son, si tuvieran que describir las especificidades más concretas para explicar y educar un poco, yendo a la utilidad de la tecnología? ¿Cuáles dirían que son? Ponerle un número es una herramienta más de trabajo. Ok. Básicamente. Bien. Podés ponerle un número. ¿No hace traes? No hace taclea. no se trae, no hace nada. Lo que sí, tampoco empuja. Ojalá. Pero sí te da un número a lo que vos podés empezar con un buen criterio, con un recurso humano piola, a mejorar tu semana de entrenamiento. Eso sí, te permite empezar a pensar a lo largo de una temporada y empezar a tomar decisiones y dónde apretar o dónde no. Pero es una herramienta más. Bien. Y empezás con este dato que dice Fer, empezás a tener una caja de herramientas mucho más ordenada que decís, estos drills me sirven más para X, Y, Z, estos drills para otra parte de la semana. Y con eso empezás a evitar lo que antiguamente, porque también esto forma parte de la evolución. Un autor que se llama Aaron Coates, un australiano, que hablaba evitar la monotonía de la carga. Okay. Que ahí es donde vos empezás a decir hasta dónde realmente lo haces bien cuando usás cierto tipo de nomenclatura para decir día de tal tendencia, no quiero entrar en debate con eso, pero el gran tema es no entrar en esa zona amarilla o entrar en esa zona gris que no te da nada. No te recupera, tampoco es carga. Okay. Entonces, cuando usas el auto a 60 km por hora siempre. En un momento sabes que las bujías se te van a empastar, que, o sea, Okay. Sí, básicamente es eso, ver en qué momento vos podés apretar y en qué momento tenés que recuperar. Entonces vos con esto empezás a ponerle un número a la semana en base a lo que vas eligiendo y evitar la monotonía de la carga. Pues la monotonía de la carga lo que termina haciendo es, va a haber tipos que no se van a entrenar, claro. Va a haber tipos que va a ser demasiado, y si no tengo ese número, no voy a identificar quiénes son. Claro, eso te permite hacer algo mucho más individualizado y lo que el jugador necesita, ¿no? Es que ese es uno de los principios de la carga, del entrenamiento, perdón. Es individualizar la carga. Que en realidad nosotros la individualizamos. Históricamente vos ibas al gimnasio o íbamos al gimnasio y cada uno tenía su plan porque no levantábamos lo mismo. Bueno, lo mismo empieza a pasar en los drills, la parte de campo. Es exactamente igual. Bien. Individualizar y potenciar. Digo, vamos a sprintar.
a todos les pido el 90%. No es lo mismo Ale que su pico de velocidad que el mío. Bueno, pero a los dos nos pedís el 90%. No es lo mismo un pilar que un fullback. Bueno, es más específico del deporte. Entonces, bueno, si a los dos le pedimos el 90%, si el tuyo es 30%, te pediré el 90% de 30%. Si el mío es 25%, bueno, será el 90%. Y ahí cada jugador está entrenando dentro de sus posibilidades y lo que necesita. Y a su porcentaje. Y a su porcentaje. Exactamente. Bien. ¿Y pedís en relación a la realidad? A la realidad. Bien. Bueno, voy a apagar. Vaya, mijo. O sea, hasta ahí hicimos especificidades y ahora nos metemos en... Así no me queda- ¿Bien? Perfecto. Así no me queda un video. Si no, después tengo que... más o menos